Hola amigos y amigas de Sal y Pimienta. Hoy es un día muy especial para nosotros, pues tenemos a un invitado que afortunadamente es nuestro gran amigo, un gran conocedor del tema del sector hidrocarburos, del sector energía, que es Aldo Vargas. Aldo, la verdad es que es un lujo tenerte y hablar de un tema tan especializado. Y también a mi socio y amigo José Antonio Hernández Ross, quien también, aparte de ser un extraordinario abogado que explica estos temas de manera sencilla, pues nos va a permitir entrar a este tema. Y en esto quisiera compartirles, amigos, que pues todo el esquema hoy que se tiene de control hacia el sector energético es un gran desafío fiscal. Es un gran desafío al que se han incorporado diversos controles con mucha especialidad, y por eso nos acompaña Aldo, en donde se mide, pues me voy a atrever a decir, se mide todo. Aquí tiene todo que guardar consistencia y coherencia. Y pues sobre todo tenemos aquí a dos usuarios muy concretos de estos controles: las estaciones de servicio y lo que se le denomina el autoconsumo. Esto en un sitio que nuestro amigo Aldo nos ha invitado siempre a conocer y que hoy lo vamos a compartir en este Sal y Pimienta de Digital Signature en Ciudad Pistón. Aldo, queremos que nos digas qué está pasando con estos temas de pues que hoy nos han invadido las noticias. Todo mundo habla del huachicol. Sin embargo, pues esto, más allá de un tema regulatorio, se convierte en un tema de ocupación de Ciudad Pistón, en donde tú tienes muchos usuarios y que hoy les vamos a compartir la sal y pimienta de cómo se prepara una correcta receta para un cumplimiento lo más cercano a la realidad. Y en este sentido quisiera pues darte la entrada, Toño, para que nos digas justamente en Ciudad Pistón cómo es que se lleva a cabo este control regulatorio, cómo las autoridades fiscales y energéticas le agregan la sal y pimienta para evitar que esta receta de hidrocarburos y energía se nos convierta en una indigestión a todos los que participamos. Y efectivamente, la idea es tratarles de un tema que es complejo y que finalmente estamos recibiendo todos los días noticias sobre el tema del combate al huachicol, el tema de la problemática de la gasolina y la comercialización, que pudiéramos hablar ilegal de este producto, pero que finalmente también se traduce en una serie de cumplimientos para todos los que están obligados. Ya lo comentaba Fernando. Me gustaría remontarme, y a lo mejor nada más como una reminiscencia histórica, cuando se habla del huachicol, que esta frase que hoy por hoy la tenemos todos los días y que todo el mundo la tiene en la boca y la vincula con el hidrocarburo, pues su origen no necesariamente tenía que ver esto, tiene un origen maya esta palabra, y esta palabra lo que buscaba o lo que identificaba eran personas que no eran de esa zona, que no eran de Yucatán, pero además después se fue vinculando con ciertas prácticas donde estas personas que precisamente eran forasteros cometían prácticas ilegales, como el tema del robo, en su momento temas de la comercialización de alcohol no regulado para su consumo, y que hoy por hoy se trascendió y se convirtió en este término que finalmente sí genera, como bien tú lo comentas, Fer, un impacto económico muy importante. El tema de que la comercialización del hidrocarburo se dé sin un control, sin una regulación, lleva a buscar la cadena de consumo de ese tipo de hidrocarburos. Y muchos de estos consumos son incorporados a la economía formal, y eso genera que mucho, obviamente las autoridades, generen una sobreregulación y un escrutinio mayor para todos aquellos que están en el sector. Sí me gustaría aclarar que, como bien tú lo mencionas, cuando hablamos de gasolina, pues lo primero que viene a nuestra mente son las estaciones de servicio que consumimos todos los días nosotros. Pero también implícito dentro de todo este sector, están muchas empresas que hoy por hoy posiblemente inclusive no saben que tienen que cumplir una serie de obligaciones de control, como son lo que ustedes ya comentaban, los autoconsumos. En el autoconsumo, que son empresas que tienen alto consumo propio, ojo, porque hay empresas que están comercializando pensando que es autoconsumo y eso no es autoconsumo, empresas que están haciendo consumo de hidrocarburo en altas cantidades también tienen que llevar una serie de controles que ahorita vamos a estar platicando contigo. Y lo primero
que te quiero soltar y un poco para que los escuchas entiendan es, ¿qué es un control volumétrico? ¿Cómo la autoridad ahora con estas regulaciones, que no tampoco son de este año, ya tienen algunos añitos, de 2022 por lo menos para acá, que ha tenido mayor auge este tema del cumplimiento del control volumétrico? ¿Qué es el control volumétrico? ¿Qué le permite a la autoridad estar monitoreando, mi querido Aldo? Bueno, primeramente, pues muchas gracias por invitarme a esta sesión de sal y pimienta. Esperamos aquí que le pongamos un poquito también de limón, a ver qué podemos hacer. Pero bueno, creo que me gustaría comenzar un poquito con la historia, algo muy rápido. Los controles volumétricos, y te voy a explicar qué es, no son de ahorita. Ellos nacieron desde el 2004. O sea, estamos hablando ya casi veintitantos años en donde nacieron precisamente porque la autoridad ya se había dado cuenta, digo, en ese tiempo todavía nada más estaba Pemex como empresa preponderante, pero ya se habían dado cuenta que el combustible a final de cuentas no le daban las cuentas, ¿no? Ahora sí que no le daban las cuentas a la autoridad. Entonces, implementa esto de controles volumétricos. Básicamente, ¿qué es un control volumétrico? Pues es un registro de lo que tú compras, tú tienes y tú vendes, ¿sí? Entonces, si yo compro 10, ¿sí? Y vendo 5, debo de tener 5 dentro de mis almacenes. Entonces, pero básicamente es ese registro que lo tienes que estar llevando y lo tienes que estar tomando en cuenta para fines fiscales. De hecho, desde el 2004 se estableció por parte del SAT que los controles volumétricos forman parte de la contabilidad de una empresa que se dedica a este rubro. En ese tiempo nada más existían lo que eran las estaciones de servicio, ¿no? Y sí existían autoconsumos, pero estaban regulados en ese tiempo por Pemex, ¿sí? De hecho, nosotros cuando íbamos a las centrales camioneras, de repente veíamos el logo de Pemex y algo que decía C, porque ahí a final de cuentas, en vez de que los camiones agarraran y fueran a una estación de servicio, ahí mismo tenían el esquema de autoconsumos. Voy a brincarme unos 10 añitos a la historia. Entonces, por ahí del 2013, cuando se viene la reforma energética, la famosa reforma energética, en donde permite ya Pemex ya no es el preponderante, sino se abre para otras marcas, que es las que actualmente vemos en el mercado, Valero, ExMóvil, BP, todas aquellas. Pues ahora sí que yo siempre lo digo, ¿no? Ante un cambio de regulación tan grande, porque veníamos de 60, 70 años en donde Pemex era pues, ese ente regulador y que a final de cuentas era parte del gobierno, pues a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Eh, no notaron el impacto que existía y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis de por qué es tan importante para la autoridad esta parte de regular lo que es la compraventa del combustible. A las personas que ya conocen, sino a las que lo van a estar ahorita escuchando, hay tres impuestos. Cuando yo compro un litro de gasolina, hay tres impuestos dentro de él. Está el IEPS federal, está el IEPS estatal y está el IVA, ¿sí? El IEPS federal, estamos hablando de más o menos, haciendo un cálculo a precios actuales de 4, 5 hasta 6 pesos por litro, ¿no? Entonces, se abre la reforma energética, se encuentran esas famosas áreas grises o faltas de controles, y por ahí del 2018 la autoridad se da cuenta que yo le llamo un boquetón, le dan un boquetón fiscal, un boquetón de ingresos que ellos ya tenían predeterminados, ¿sí? Nace esto de los controles volumétricos a nivel ya más grande, entonces empieza el SAT a regularlo de una manera un poco más férrea en ese sentido, porque ya existía, Pemex lo hacía, pero empieza a darse cuenta en dónde están aquellos actores dentro de toda la cadena. Y estoy hablando desde los que están importando, produciendo y vendiendo en el sector. Me llamó mucho la atención lo que dijiste, Antonio, sobre el hecho de que, bueno, nosotros somos los que vemos el combustible cuando vamos a las estaciones de servicio y cargamos para nuestros vehículos. Pero la realidad, y el gas LP, porque son esos dos los que está combatiendo, pues son el motor que ahora sí que se mueve dentro de todo el sector, ¿no? Sin gasolina, ya lo vimos cuando un tiempo cuando cerraron un poquito la llave, que hubo un desabasto, cómo se paralizó, cómo hubo ese tema. Entonces, es demasiado importante, es una necesidad primaria y básica para todos y cada uno de nosotros.
Entonces, ¿cuántos litros se mueven al año? Pues imagínense, ¿no? El año pasado salió un artículo, y voy a hablar de impuestos nada más, en donde el SAT deja de percibir 151,000 millones de pesos por ingresos de este impuesto, ¿no? Pues creo que es una cantidad bastante grande de lo que ha dejado de percibir. Y ese es el auge que ahorita existe, ¿no? El famoso huachicol. ¿Cómo están combatiendo el huachicol? ¿Por qué? Porque el huachicol se forma de hay tres formas de tener el huachicol, ¿no? Uno, que no lo están reportando directamente cuando lo importan. Número dos, que lo están, de alguna manera diluyendo o lo están cambiando, le están cambiando su molécula. Yo digo que le echan leche al agua, digo agua a la leche, ¿sí? Pues, el clásico de aquellos tiempos para que rinda más, ¿sí? Y el otro que viene siendo el robo físico, ¿no? El robo de ductos. Actualmente en las noticias, como bien comentas, se está hablando de que han parado buques, han parado ferrocarriles, porque precisamente uno de los elementos más grandes es cuando se importa, ¿no? Porque no lo están importando y no están pagando el impuesto correspondiente que la autoridad está dejando de percibir, ¿sí? Y ahora sí me voy a las gasolinas y por qué estamos hablando esto de los autoconsumos, ¿no? Y por qué es tan importante, ¿no? Digo, más bien estaciones de servicio, ¿no? Porque ahí es donde se da la enajenación final. Ahí es donde ya llega a gente como tú y como yo que tenemos vehículos, pero también llega a aquellas grandes empresas. Aquellas grandes empresas que nosotros vemos cuando vamos manejando y que están vendiendo su pan y que van ahí con sus unidades que les llamamos las famosas flotillas, o sea, aquí en el interno, pero que necesitan moverse. Entonces, en esa regulación lo que se dio fue el hecho de que dejaron de ir a consumir a las estaciones de servicio y las áreas grises permitieron que en la cadena se pusieran mini estaciones dentro de estas mismas empresas para ese consumo. Y el problema a lo mejor no es ese, ¿no? El problema no es que tú acerques la gasolina a una organización en donde tengas una serie de unidades. El problema es su procedencia, ¿no? Es correcto. Hace ratito, un previo nada más para terminar, hablábamos de que el hecho de que existen en el mercado, se tienen reportadas unas 21,000 estaciones registradas de autoconsumos contra 14,000 estaciones que existen en el mercado. Entonces, esto se duplicó en un tiempo récord y es lo que quiere regresar la autoridad. Y ya finalizo otra vez para repuntualizar por qué es tan importante el control volumétrico. ¿Sí? Si están ellos, si la autoridad está perdiendo ingresos por no estar reportando correctamente la compraventa del hidrocarburo, que estamos hablando de márgenes de 5 o 6 pesos por litro, pues es algo que la autoridad está buscando férreamente y ya lo está permeando, no directamente ya nada más a la Secretaría de Administración Tributaria, sino a otras entidades como la Comisión Nacional de Energía y actualmente o hace recientemente también en la CEA, que también para ese combate del contrabando de combustible también ya está interviniendo de una manera más directa. Ese es el control volumétrico y la importancia que le está dando la autoridad a este tema. Gracias, Aldo. Y bajo este contexto que la realidad para efectos recaudatorios representa una fuente importante de ingresos, tú ahorita mencionaste una palabra que es clave, que salgan las cuentas. Y ese salir las cuentas, ahora que mencionaste que esto está cumpliendo 21 años, y esos 21 años, en lo personal me tocó estar en el origen del control volumétrico, tengo muy presente que algo que no salían eran las cuentas. No salían las cuentas al gobierno federal justamente de lo que se creaba de combustible, lo que se importaba contra lo que era el mercado nacional de consumo. No salían las cuentas. Y cuando eso le agregas la palabra por una posible evasión, o como bien lo definió Toño, un huachicol, hay un intruso que se está metiendo en todo este proceso, ahí es en donde creo que le agregamos la sal y quisiera que le agregaras la pimienta, Aldo, justamente platicándonos en este entorno digital en donde autoridades y contribuyentes, ya sea estaciones de servicio, autoconsumos, quieren que les salgan las cuentas.
¿qué le podríamos compartir a quienes nos ven y nos escuchan respecto a este proceso de digitalización en donde hoy todo genera un rastro? Hoy todo es factible de poderlo hacer congruente para que salgan las cuentas. Y creo que tú dabas ya unos datos que son bastante reveladores. Cuando le agregas a este elemento que hay una evasión por huachicol, pues evidentemente el que cumple o busca cumplir, pues creo que le tenemos que compartir. ¿Y cómo le hago? Ahí, ¿qué sal, pimienta y aparte el limón que Aldo le va a poner con Kernotec? ¿Qué limón le pones a este tema para que quien nos escucha pues le quede claro qué debe de estar cuidando y por dónde debe de estar observando que los elementos, esto que me gustó cómo lo definiste, este registro de qué compro y el registro de qué vendo, pues al final del día me cuadre, pero en un entorno 100% digital, Aldo? Ok, bueno, algo que yo creo que es plausible para el gobierno es la forma en que empezó a llevar la digitalización de los procesos, ¿no? Inició por ahí con el CFDI, de ahí se fueron generando ciertos elementos y, y no me voy a meter tanto en la parte técnica, pero toda esta información que nosotros generamos cuando recibimos o emitimos una factura, también está presente en los controles volumétricos, ¿sí? Esto genera una base de datos enorme para la autoridad que posiblemente, bueno, no voy a hablar, pues lo puede tener en tiempo real, pero aún así si lo tiene hacia el pasado, no quiere decir que lo pasado ya pasó, porque al final de cuentas la parte contable es que tienes que guardar tus registros hasta 10 años, ¿sí? Están dejando esas huellas digitales hacia las empresas que adquieren este combustible, ¿no? Muchas veces vemos la parte comercial, ¿no? Yo he visto con mis clientes en Ciudad Pistón de que ven la parte comercial, ¿no? Pues entre más barato me den, mucho mejor, porque así tengo una mayor utilidad. Ok, pero ¿qué se esconde dentro de esto? Cuando yo adquiero una factura por hidrocarburos, esta ya lleva ciertas trazas, ciertos elementos bien específicos en donde se está detectando esto, ¿sí? O sea, donde tú ya dices, oye, compré combustible. Vamos a unarle toda la parte de contabilidad, ¿no? Si yo como empresa quiero deducir mi combustible, pues tengo que meterlo, pero tiene que coincidir el catálogo de productos contra lo que quiero deducir de combustible, ¿no? O sea, no puedo decir, tiene ciertos elementos en donde yo puedo detectar esto. Y ahí es donde viene la parte truculenta del asunto, ¿no? La suma de los controles volumétricos que ya traen esta información, más tus facturas de compra con tu venta, ya les da información a la autoridad de manera digital como para que se estén amarrando. Te voy a poner un ejemplo que hoy me cayó precisamente un cliente de Ciudad Pistón pues bastante espantado. Este cliente ni siquiera no se dedica ni al autoconsumo, ni se dedica a la venta de combustible. Es una empresa que se dedica a dar mantenimiento industrial a las máquinas que se encuentran en las empresas. ¿Cómo? Pero les cayó la autoridad y les quitó su sello para seguir operando. ¿Por qué? Porque no han enviado sus controles volumétricos a partir del enero del 2025. Y pues yo creo que ahí el director se va a estar espantado y dice, pero ¿por qué? ¿Cómo se dieron cuenta? Pues muy fácilmente. Ellos se dieron cuenta a través de los FDIs de compra de combustible y de venta de combustible, ¿sí? Y luego viene la última milla, ¿no? O sea, el cliente que quiere deducir ese combustible, pues le está reportando a la autoridad que está comprando combustible. Ahí es donde ya no salen las cuentas. La autoridad detecta automáticamente esto por los catálogos y agarra a esta empresa y le dice, oye, mándame tus controles volumétricos. No tengo, pues bueno, te quito los sellos hasta que no me mandes y aquí ya le va a causar otro problema. Una empresa que se dedica a otra cosa, mantenimiento industrial, ya le va a causar otra cosa. Primero, ya le quitó los sellos, ya tiene que actuar rápidamente porque si no, ya no va a poder operar, al menos bajo esa razón social, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, en el momento en que los envíe, se hace acreedor una multa, ¿sí? Que hace poquito estuvimos platicando en un workshop que estamos hablando que pueden ir hasta los 5 millones de pesos, ¿no? O hasta más, ¿no? O hasta la pena corporal en dado caso. Y
Y punto número tres, en el momento en que ellos le reporten a la autoridad, ya con la verticalización también que hemos hablado de la transformación digital, pues le va a decir a las otras organizaciones gubernamentales que no tienen el cumplimiento, ¿sí? O sea, que no están cumpliendo debidamente con lo que deben de hacer. Entonces, pues no es sencillo para estas personas que dices que muchas veces pasa esto, ¿no? Ellos por querer mejorar sus procesos, pero no seguir la reglamentación, van a caer en un problema mayor y más difícil de salir y muy costoso por no tener estos controles que tú estás comentando, ¿no? Y esta parte que dices tú, Aldo, es bien, bien importante y creo que coincide mucho con la lógica, Fer, de lo que hemos platicado. A las personas les es muy cercano, porque lo hemos hablado mucho y lo viven mucho, esta confronta que hace la autoridad de facturas con declaraciones, en donde encuentran discrepancia entre lo facturado y lo declarado. Aquí tenemos un tercer componente más, que son los reportes de controles volumétricos, que todas estas empresas que tienen la obligación de presentarlo, lo presentan de manera diaria y mensual. Y eso le permite a la autoridad confrontar esto, pero no tienes todo, no tienes nada más en esto del mundo de lo digital que comenta Aldo, ese ciclo. Traes el ciclo desde la importación, traes el ciclo en el transporte y el traslado del producto, en los complementos de carta aporte, que son mandatorios y obligatorios. Traes el ciclo en los registros que tú haces ante la Alsea, donde tú le dices a la autoridad que tienes ciertas estaciones abiertas vendiendo un producto. Tienes un ciclo en la información que das de alta ante el RFC, donde puedes estar identificando que tienes actividades de comercialización o no de hidrocarburo. Tienes otro ciclo, en el momento que bien comenta Aldo, empiezas a facturar. En el caso de esta empresa que empezó a facturar venta de hidrocarburo y a tener altos consumos, dice la autoridad, pues ¿cuántos camiones tienes o cuántas, para tener un consumo tan alto? Y aquí vemos hoteles, vemos panificadoras, vemos empresas de la manufactura, que inclusive muchas, o que como bien dice Aldo, para evitar ir a la gasolinería tenían sus mini estaciones y ahí surtían a sus propios transportes para la distribución de sus productos. Pero pues en algún momento comercial a uno se le ocurrió la buena idea de decir, ah, pues me quedó un excedente, ¿por qué no se lo vendemos ya aquí a mi compadre que está al lado? O al otro proveedor que está al mismo, es mi vecino de la planta, también se lo vendo y empiezas a generar aquí mucho, tiene que ver con, como bien lo comenta, creo que nosotros como despachos, como asesores, somos aliados de que las empresas, pues obviamente tengan el mejor impacto económico en su operación, en modelo de negocio. Pero sí deben de tener muy claros que por todo esto que comentamos, es un proceso en donde la autoridad lo está monitoreando de varios canales y que inclusive hoy por hoy, y vale la pena, a lo mejor a mí me gustaría que lo comentaras, Aldo, es qué es lo que está pasando en la realidad ahorita con las empresas de autoconsumo y las estaciones, que es efectivamente hoy por hoy la autoridad a partir de 2025, inclusive con reformas que hizo en materia de facultades en el SAT para delegar más facultades a toda la rama de autoridades locales que tiene distribuido el SAT para hacer auditorías y para inclusive estar cancelando certificados de sello digital. Ahí creo que vale la pena comentar que es lo primero que se está viniendo con las empresas, estas cancelaciones de certificados, y que la única forma en la que puedes levantar estos sellos, pues es presentando todos estos reportes de controles volumétricos, que no se vuelve un tema, permíteme decirlo, sencillo, si de inicio tú no tenías los controles. O sea, el control volumétrico, para que la gente lo entienda, va asociado a contar con equipos certificados, con proveedores que tienen que están certificados en estos equipos, son equipos informáticos que llevan el control de la medición de la venta de la gasolina, y que esto obviamente, pues si no lo tienes, la integración de esa información para destrabar una cancelación de certificado de sello, pues se vuelve la prueba china. O no sé tú qué opinas, Alba, y que nos pudieras comentar ya de estas sanciones o de lo que se está viviendo en la realidad del día a día. Ya no es de te lo conté, esto está pasando. Híjole, pues a veces, digo, me da un poquito con lo que comentas, esto lo hablamos desde hace 2, 3 años, ¿te acuerdas? En los primeros workshops que empezamos a hacer, ahí viene el coco, no pasa nada.
Y acabas de decirlo, creo que se me pasó esta parte de control volumétrico. El control volumétrico es a través de equipos de medición. No es a través de una regla, no es a través de facturación. Pero hay algo que sí quiero puntualizar. Cuando el SAT está pidiendo los archivos de control volumétrico porque ya detectó que tú estás reportando estas partes, es porque de ahí van a agarrar la cadena hacia atrás. Muchas empresas, el problema que están teniendo es que no conocen la procedencia del combustible. No saben, ahí es donde entra el huachicol fiscal, desconocen, ellos vienen, les dan una factura, ellos la agarran, la utilizan para su uso propio y luego la deducen, ¿sí? Pero no saben de dónde vino, no saben si pagó un impuesto, ¿sí? Entonces forma una cadena en donde tanto la facturación como los controles volumétricos le dan una trazabilidad al SAT casi hasta de donde provino el combustible. Lo que acabas de comentar es muy cierto, o sea, yo llego como empresa, yo compro el combustible, yo lo deduzco y en ese momento ya la autoridad sabe dónde está la discrepancia, pero la parte más importante es dónde lo conseguiste, ¿sí? Si yo fui y lo compré en una estación de servicio o en una distribuidora que tenga todos sus papeles en orden y en regla, pues esas empresas deben estar tranquilos. Pero si llegó allá en Ciudad Pistón, Juanito Pérez, a venderte un combustible que según le sobró y que te va a dar una factura, pero la factura no cumple con los requisitos de compra y tú la utilizaste, ya no te convertiste en testigo, ahora te conviertes en cómplice Cómplice. porque no tomaste tus medidas necesarias de decir yo compré un combustible que viene de una procedencia lícita, ¿sí? ¿Qué está sucediendo en el mercado? Precisamente esto. La autoridad, acabas de decir, hizo cambios en la ley en donde ya no nada más está centralizada en México, sino le dio a todos el poder checar los controles volumétricos. Y aquí la parte importante que yo sí quisiera revisar más en los autoconsumos es de dónde provino tu combustible, ¿sí? ¿De dónde proviene? ¿Sí? Y tus cuentas te tienen que dar, o sea, yo no puedo comprar 10 millones de litros y nada más tengo 3 trailers, ¿no? O sea, y en menos de un mes, o sea, es de locos, las cuentas no te dan, lo como dijo Fernando, o sea, creo que ni yendo a bailar a Chalma, ¿no? O con nada más compro de manera lícita 1 millón, pero consumo 10 millones al mes, ¿sí? Entonces dices, ok, las cuentas no me van a dar, dime de dónde vino, ¿sí? Y ahí es donde empieza a entrar la reglamentación de hidrocarburos con todas las multas que pueden venir, como ya dijimos, que no estamos hablando que son 100 pesos, son millones, hasta la pena corporal, ¿sí? Entonces, es un ambiente complicado para el sector, para el sector más que nada, en estos elementos, estaciones de servicio les pasa lo mismo, ¿sí? A veces no es culpa de ellos, porque al final ellos reciben información que deben tener un permiso, pero igual no conocen su precedencia. Entonces, igual se convierten, yo siempre los digo, te conviertes en cómplice o en testigo, porque te van a decir de dónde viene y van a jalar el hilo hasta llegar al punto hasta donde encontrar de dónde vino esa procedencia ilícita de combustible, ¿no? Entonces, híjole, el impacto que puede ser es millonario. Digo, a final de cuentas, el SAT lo que va a intentar es recuperar lo más posible de esos impuestos que dejó de percibir. Y ahí están las trazas. Por eso, como Hansel y Gretel, ahí dejaron las migajas de todo lo que hicieron o lo que han hecho. Ahí están las migajas. Y van a tener que reportarlo. Y lo acabas de decir, si no tengo información, si nada más las tengo en papeles y tengo 15 días para hacer los reportes, pues híjole, yo creo que ya se tienen que poner cuanto antes a ponerse al corriente en ese sentido, ¿no? Y estás en una situación de riesgo muy importante, pero ahí me gustaría retomar ya esta parte que hablábamos de que todo se vuelve centralizado e inclusive les voy a lanzar esta pelota a ti y a Fer. Hoy por hoy también con la reforma del sector de hidrocarburos, ya se hablaba y tú bien lo comentabas, de que se va a generar una base de información del sector de hidrocarburos. ¿Esto qué quiere decir? Va a estar información de la ALSEA, va a estar información de la Secretaría de Energía, va a estar información posiblemente de entidades federativas en temas de cumplimiento de ambiental. Vamos a tener a la propia información del Servicio de Administración Tributaria.
E inclusive con estas reformas del sector, también algo que fue bien implícito y abusados, gasolineras, estaciones de servicio. Si ustedes no están al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya se convirtió en una causal para que ustedes puedan perder su permiso para la comercialización del hidrocarburo. Entonces, todo este tema en donde ya hay una base general de información, donde no nada más es, como bien tú lo dices, cumplir con el control volumétrico de manera formal, sino es tener tus servicios de medición correctos, tus sistemas, haberle reportado tu proveedor de servicios de controles volumétricos al SAT, presentar los reportes de controles volumétricos, cumplir con los estándares del anexo 32, cumplir con tu registro ante la ALSEA, cumplir con registros ambientales, cumplir con registros inclusive hasta de localización y estructura y actualización de tus equipos. Con todo ese cúmulo de obligaciones que existe, ahorita vamos a enfocarnos en el tema fiscal y en tu core de control volumétrico. ¿Cómo le podríamos sugerir a la gente prevenirse de este tipo de situaciones? Porque estamos hablando de las historias del terror en Ciudad Pistón, de que ya te llegó, ahora sí permítanme decirlo, que me perdonen los del SAT, ya te cayó el chamuco y ya tuviste que, ya estás exorcizado. Ahorita lo que necesitamos previamente es cómo podríamos o qué podríamos sugerir. ¿Hay herramientas, hay algún esquema, hay algo que pudiéramos nosotros sugerirle a los escuchas que están en este sector para poder ser preventivos en su cumplimiento? ¿Ustedes qué opinan, Ayfer, Aldo? ¿Qué podríamos comentar sobre este punto? Bueno, sí, y nada más digo, ahorita le doy la palabra a Fernando. Creo que en algún momento dije que dejamos que migajas como Hansel y Gretel, a lo mejor las nuevas generaciones no conocen ese cuento, ¿no? Pero toda esta información o toda esta generación de metadatos ya lo tiene el SAT, ya lo está utilizando y ya lo está llevando a cabo, ¿no? Ya dijimos que en Ciudad Pistón ya les cayó el chamuco, ¿no? Ahora dicen ellos, oye, ¿yo cómo me entero de que si estoy o no? Bueno, a final de cuentas, si ellos tienen la información y la información, digo, ahora sí que esta información no es cerrada porque nosotros mismos la generamos y nosotros mismos se la entregamos a la autoridad, pues hay herramientas para que antes de que pueda llegar a pasar algún problema de estos y prevenirte, es agarrar tu información de CFDIs, de controles volumétricos y ver realmente qué le estás entregando a la autoridad, ¿sí? O sea, desgraciadamente estamos en esa caja negra, o yo le llamo, bueno, es una caja negra en donde yo digo, pues es que el contador me dijo que yo tenía que entregar esta información y yo le entrego, ¿no? Pero el contador a veces hasta desconoce de las reglamentaciones. Acá se habla ahorita de como 10 entidades que tienen que estar cumpliendo, ¿sí? Y acabas, y bueno, y el otro punto es, ok, muchas veces por no saber facturar correctamente el hidrocarburo, abres la puerta a otras cosas, a una fiscalización profunda, ¿no? Ponle que yo digo, yo esté cumpliendo con las partes correctas y todo, pero si por alguna razón encuentro una discrepancia, acuérdense que el SAT ahorita lo que está haciendo es un efecto recaudatorio porque esa es su función, ¿sí? Entonces entras a una fiscalización profunda, ¿no? Entonces para eso ya, digo, nosotros tenemos una parte, pero creo que ustedes también tienen una herramienta muy importante que es por eso que hemos platicado, que hemos formado esa buena amistad de decir, ok, es que no nada más es esto, porque si entra otras entidades, por ejemplo, y entran en una fiscalización profunda, y me voy a ir a lo mejor ahorita un poquito, exagerado, ¿no? La tercerización. O sea, a mis trabajadores, los tengo por pagado por tercerización. O la otra, ¿no? Tengo toda mi nómina, al sueldo más mínimo. Y acá mi director de operaciones con un Ferrari, ¿no? Dices, oye, espérate, no friegues, ¿no? Entonces entran la fiscalización profunda, en donde ya ustedes me podrían decir, digo, yo la parte de controles volumétricos la veo como que yo la veo hacia el revés y puedo formar toda la vida que estaba sucediendo, ¿no? Pero luego viene la parte fiscal, que es que ustedes son los especialistas y que ustedes me podrían decir, pues, ¿qué más se puede encontrar ahí? Porque hemos encontrado también clientes que han tenido ese tipo de problemas, ¿no? Y ahí te va la pelotita, mi Fer. ¿Tú qué dirías? A ver, yo creo, y siguiendo en esta analogía, Aldo, que me gusta, pero vamos a transformarla en la sal y la pimienta que vamos dejando durante 5 años. Estuvimos dejando rastros de sal,
estuvimos dejando rastros de pimienta. Y justamente lo que hemos hecho conjuntamente y un conjunto de especialistas, hemos creado esta herramienta que es el Checatec, que es Exactamente. esta aspiradora que ayuda, es una aspiradora digital e inteligente, que lo que permite, como en un gran laboratorio, identificar, a ver, en dónde dejaste sal, en dónde dejaste pimienta, en dónde le pusiste esto que tú le estás agregando a esta charla que yo creo que está muy sabrosa, en dónde le pusiste limón y en dónde esto se le indigestó a la autoridad. Y creo que es ahí el mensaje que sin duda yo creo que tenemos que enviar, ¿no? Que todo esto, al final del día, podemos estar actuando de buena fe, pero estos rastros que dejamos de sal, pimienta, limón y este condimento que le agrega la autoridad con esa aspiradora que ellos toman, no les gusta y la consecuencia en Ciudad Pistón es nos bajan la cortina. Perdón. No, totalmente. Y ahí tienes un punto, Fer, y me gusta mucho lo que dice Aldo, que creo que es hacérselo muy simple a la gente. Hoy por hoy, uno se mata solo. Toda la información que nosotros le proporcionamos al SAT en nuestra inscripción, en nuestra facturación, en nuestras cartas porte, en nuestra contabilidad, en los reportes de controles volumétricos, es una data que la autoridad está explotando. Entonces, cuando nosotros hablamos de Checatec, emulamos esta visión que tiene el SAT para explotar esos datos y nosotros preventivamente detectamos brechas. Hoy por hoy la cultura de la prevención en el cumplimiento fiscal es algo pues que todavía tenemos que batallar como empresarios, como despachos, pero que particularmente en sectores que son tan, pues permítanme decirlo, que tienen tanto foco al día de hoy como el sector del hidrocarburo, es bien importante ser preventivo. Hoy por hoy, a lo mejor antes la evaluación del riesgo era de, oye, pues pues puede ser que no me caigan o si me van a caer, pues ya veo cómo lo arreglo o me voy a un litigio. Hoy por hoy el cumplimiento, si no es preventivo, es muy caro a la larga. Entonces, sí, nosotros ofrecemos herramientas como el Checate, donde podemos emular tanto el cumplimiento fiscal como el tema de la conciliación con los controles volumétricos, y obviamente está a disposición de todos los escuchas, pero la recomendación en general es para todos, a través de una herramienta, a través de conciliación, analicen y sean preventivos con su información. O sea, y si lo pueden hacer con herramientas o ayudado de especialistas, pues mejor aún. Pero no debemos de esperar a que lleguemos a la consecuencia, como bien lo comentas tú, Aldo, a la cancelación o como tú dices, Fer, pues allá tener un crédito o inclusive, permítanme decirlo, tener un tema de connotación penal. Entonces, aquí yo creo que el mensaje más importante es, hay que ser preventivos y ayudarnos de herramientas que, como siempre lo hemos insistido, existen herramientas que te permiten emular y poder detectar riesgos y brechas y evitar este tipo de situaciones. No sé si tuvieran algún comentario de cierre, estimado Aldo, estimado Fer, para nuestros Pues escuchas. sí, o sea, creo que hablamos de Checatec, pero más bien por qué surgió, ¿no? O sea, creo que hicimos la analogía de un doctor en su momento cuando, no, cuando lo platicamos y es un diagnóstico, ¿no? O sea, es un diagnóstico, una prueba rápida, si lo quieren ver en una primera instancia, y después podemos hacer pruebas más a fondo, pero es una prueba rápida de decir, oye, ¿cómo estoy en este momento? Oye, si me voy a la analogía, de hecho, hasta le pusimos ahí un doctorcito con su SAD y todo, porque al final de cuentas dijimos, a ver, yo me voy a hacer análisis, cómo ando de azúcar, cómo ando de colesterol, cómo ando de todo esto, y esos foquitos rojos son los que me dicen, oye, pues tienes que cuidarte, ya no le entres tanto a los tacos de tripa, ¿no? O sea, entonces, ya bájale, entonces, esa es la parte que nosotros estamos buscando, ¿no? Y nada más para cerrar, y yo lo digo, o sea, este sector está muy, muy, muy regulado, por lo que ya vimos al inicio de esta plática, y yo siempre le digo a la gente, le digo, oye, no invertiste 3 pesos, ¿no? No es un changarro como los que están ahí, los que estaban antes, anteriormente ahí en la ciudad de tecnología, ahí en México, que agarraban y jalaban el cable y se los llevaban así, se llevaban todos los CDs piratas, ¿no? Ya no es eso, o sea, son millones de pesos invertidos ahí en un establecimiento
que por un problema, por no checarte bien, por no tener un diagnóstico adecuado y que llevas percibiendo por años, pues al final de cuentas vas a tener un problema mayor, ¿no? Entonces, esa es la idea de lo que viene siendo el diagnóstico, el chécate para que lo arregles, no para que te espantes. Esa es mi conclusión. Totalmente de acuerdo, Fer. Pues yo diría, esta analogía que les hacía de la sal, la pimienta y el limón, resulta que fue una indigestión. ¿Con quién te vas a curar? Con un buen doctor. Ese doctor se llama Checatec. Es un doctor que al final del día te va a decir cómo estás, pero lo más importante, te va a dar los indicadores para que quien se aplique esta indigestión pues te resulte en una mejora sustancial al día siguiente de que te lo aplicaste. Creo que con esto, pues sobre todo para que nuestros escuchas que no son especialistas nos lo puedan comprender. En una instancia en donde todo es digital, en donde todo es un ecosistema regulatorio de datos, hay que acudir con especialistas. Los especialistas están justamente atrás de el Checatec y creo que para ello pues no tienes más que simplemente inténtalo, ve con el buen médico y si no te quita la indigestión, pues ve con otro, pero al final del día recupera tu salud fiscal. Y sé preventivo y prudente. Y pues, muchas gracias a ambos. La verdad es que estuvo muy interesante la plática. Creo que hay mensajes claros para nuestros escuchas. Y pues, siempre me gusta cerrar con una frase y el día de hoy pues no será la excepción. La prudencia no significa no aceptar responsabilidades y posponer decisiones. Significa comprometerse a tomar decisiones conjuntas después de reflexionar responsablemente sobre el camino a seguir. Aquí, cuando nosotros ponemos en ponderación nuestro negocio es, ¿qué esperamos? ¿Esperamos una consecuencia o buscamos una solución y una prevención? Seamos prudentes. Nos vemos en la próxima emisión de Sal y Pimienta Fiscal. Yo soy José Antonio Hernández, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.